Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. Le habla la pastora Maribel Sepúlveda, como de costumbre, aquí para traer la clase titulada Sansón, la respuesta de Dios. Pastoreo la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Si no tienes un lugar a donde ir, te invitamos. Todos los domingos empezamos nuestro culto de adoración a las 11:30 de la mañana. La clase de hoy se titula Sansón, la respuesta de Dios. Y vamos a estar en Jueces capítulo 13, versos 1 al 25. Las próximas clases vamos a estar hablando de Sansón. Sansón significa pequeño sol. Y Sansón fue uno de los jueces israelitas más destacados. Era hijo de un danita llamado Manoa y nació en Sora, un territorio meridional de Dan. El ángel de Jehová predijo el nacimiento de Sansón y anunció que libraría a Israel del yugo filisteo. Esta vez son los filisteos, los enemigos de Israel. Nazareo desde su nacimiento. Como era un nazareo, él no debía beber ni vino ni cualquier otro tipo de bebida fermentada y no debía pasar navaja sobre su cabeza. En tanto que observó el voto nazareato, Sansón fue victorioso sobre los filisteos, y esto lo vamos a estar estudiando en Jueces capítulo 13, desde el verso 1 al 24. Y vemos que también Judá y Dan, separados de las otras tribus por dificultades geográficas, especialmente por el hecho de que los jebuseos dominaban la ciudad de Jebus, que era Jerusalén, estaban expuestas a los ataques de los filisteos. Judá estaba aislada, solo podía responder con contragolpes guerrilleros. El Espíritu de Dios empezó a manifestarse en Sansón en los campos de Dan. En Jueces capítulo 13, verso 25 lo podemos ver. Vamos a estar estudiando sobre Sansón, la respuesta de Dios. Cuando hablamos de una respuesta, estamos hablando de una contestación, de un dictamen o un veredicto. Y Dios, sabemos, es el creador, el soberano, el todopoderoso, el omnipresente y el omnisciente. Sabemos que Él es nuestro creador, el creador del universo, el creador de todo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar en la base bíblica, como dije, de Jueces capítulo 13, verso 1 al 25. En esta clase vamos a reflexionar que Dios ha dado instrucciones claras para que se ejecute su voluntad. Vamos a entender que Dios da esas instrucciones claras para que se haga su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, porque Dios es soberano. Dios hace como Él quiere y Dios es el que designa los destinos de este mundo. Vamos a entender que Dios da esas instrucciones claras y lo vamos a ver en el caso de Manoa y de su esposa. Las instrucciones claras que Dios le dio respecto a cómo criar a este bebé que iba a nacer, Sansón. Vamos a conocer que Dios obra sobrenaturalmente cuando su pueblo está en aflicción, de una forma clara que para el ser humano, bendito sea el Señor, a veces no podemos entender, pero Dios obra y Dios opera milagros. Obra sobrenaturalmente cuando su pueblo está en aflicción, cosas que para el ojo humano a veces son inexplicables, pero Dios hace cosas grandes para ayudar y proteger a su pueblo. Vamos a enfatizar que el Señor libera
a su pueblo a pesar de la debilidad humana. Cuando hablamos de la debilidad humana es la falta de fuerza física, mental o emocional. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos y dependemos de la gracia de Dios para superar los retos de la vida. Eso es el Señor el que libera a su pueblo a pesar de la debilidad de los seres humanos. En el pensamiento de hoy, el pensamiento dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así obra la misericordia de Dios a favor de su pueblo. Si Dios no fuera a pagar a nosotros conforme a nuestras maldades, no estuviéramos aquí. Porque mire que la humanidad es mala. La humanidad sigue pecando. Y si Dios fuera a pagar por el comportamiento del ser humano, ya hace rato que hubiéramos desaparecido, que el hombre hubiera desaparecido. Lo vimos en Génesis capítulo 6, cuando la maldad del hombre era tan grande, que Dios dijo que iba a terminar con la humanidad, porque Dios estaba cansado de ver cómo el hombre pecaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él fue claro en el capítulo 6 de Génesis, cuando dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya Dios había determinado en ese tiempo que iba a acabar con la humanidad, por la maldad, por la violencia, por todo lo que estaban haciendo. Solamente Noé y su familia fueron salvos, y a él se le dieron instrucciones precisas para que construyera una barca donde él y su familia y los animales pudieran ser salvos del diluvio que venía. Vemos que dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y todos nosotros estábamos destinados a morir. Pero en la misericordia de Dios, Dios envió a su Hijo para darnos salvación. Este texto del pensamiento central está en el Salmo 103, versos 10 al 12. Salmo 103, versos 10 al 12. Lo volvemos a leer de la siguiente forma. Dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea el Señor. Y quiero ir al 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. En la misericordia de Dios, Él decidió enviar a su Hijo para salvarnos, para que a través de su Hijo todos seamos salvos. Todo aquel que acepte el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo. El texto áureo dice: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto lo vamos a estar viendo aquí en Jueces capítulo 13. Bendito sea el Señor. En Jueces capítulo 13 lo vamos a estar viendo. Capítulo 13, verso 5. Luego más adelante vamos a hablar del voto nazareo. La enseñanza bíblica de hoy dice: Dios es un Dios personal, y a través de la historia se ha revelado a los seres humanos para darse a conocer y expresar su amor
de muchas formas, de muchas formas. Sabemos que al decir que Dios es un Dios personal, tenemos que entender que como Dios, Dios es una persona. Y como persona tiene atributos personales. Tiene mente, Dios piensa, tiene emociones, Dios siente y tiene voluntad, toma decisiones. Y como persona desea establecer una relación íntima y de interacción con la humanidad. Es un Dios personal porque tiene identidad, tiene carácter y le gusta envolverse activamente en la vida de sus hijos. Dios es un Dios personal y a través de la historia se ha revelado a los seres humanos para darse a conocer y expresar su amor de muchas formas. Hemos visto a través de la palabra cómo Dios se le ha expresado a diferentes personajes en la Biblia. Se le reveló a Abraham, se le reveló a Moisés, se le reveló a Jacob y se siguió revelando a los profetas. Bendito sea el Señor, porque Él es un Dios que a través de la historia se ha querido dar a conocer y ha expresado su amor de muchas formas. La forma más grande fue enviar a su Hijo a morir por todos nosotros. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién escribió el libro de los jueces? El autor de los jueces es desconocido. Algunos piensan que cada juez escribió su historia y el Talmud menciona a Samuel como su autor, pero esto no lo podemos conocer a ciencia cierta. Como dijimos, vamos a estar hablando de Sansón, de la historia de Sansón y el lugar, el campamento de Dan entre Sora y Estaol. También vamos a hablar un poco de la introducción a esta historia del día de hoy. Nosotros habíamos hablado de Jefté, y Jefté fue el 8º gobernador de Israel. Y vemos que como solía ocurrir siempre, ya que el pueblo de Israel llevaba un círculo vicioso, una vez más muere el juez en turno y el pueblo se volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Después de Jefté, gobernaron a Israel otros jueces de quienes tenemos muy poca información. El 9º juez se llamaba Ibzán y este gobernó durante 7 años. Una antigua tradición hebrea identifica a Ibzán como Boz. Después de la muerte de Ibzán, surgió como juez Elón Zabulonita. Y al morir Elón, juzgó a Israel durante 8 años Abdón, hijo de Gilel. Y si unimos los años en que estos tres y Jefté gobernaron, suman 31 años. 31 años. El pasaje de Jueces, capítulo 10, verso 7, nos deja ver entre líneas que las opresiones amonitas y filisteas eran contemporáneas, surgieron más o menos en el mismo tiempo. Si vamos a Jueces, capítulo 10, verso 7, nos dice así: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Este verso da a entender que fueron opresiones simultáneas. Y si fue así, mientras que las tribus de Israel que ocupaban el territorio al oriente del Jordán, por su infidelidad a Dios, habían sido entregadas en manos de los amonitas, las del oeste, por la misma falta, habían sido soyuzgadas durante 40 años por los filisteos. Es durante este periodo de la opresión filistea que nace Sansón.
Y Sansón sabemos que fue un milagro, porque la mamá de Sansón era estéril. Y esta es la historia que vamos a estar hablando en este día. La gran importancia que tuvo este héroe en la vida del pueblo Israel se deja ver en posición como el último de los jueces mencionados en el libro, y se hace evidente por la detallada información que hay sobre muchas de sus experiencias en comparación con los demás jueces de Israel. La historia de Sansón es la más larga del libro de Jueces, o vamos a tener unas cuantas lecciones hablando de Sansón. Cuando el espíritu de Jehová poseía a Sansón, era prácticamente invencible. Su fuerza era descomunal y la temeridad con que enfrentó a sus enemigos lo convirtieron en un auténtico campeón de su pueblo. Pero sin embargo, esta fuerza, esta extraordinaria fuerza física, contrastaba con la debilidad de su carácter, porque tenía una debilidad que lo llevó al fracaso. Eso era la pasión por las mujeres, su inclinación que lo llevó a cometer muchos errores y aún a revelar el origen de su fuerza. Por esta causa, Sansón tuvo que pagar un precio muy alto por su conducta, y fue el precio de su vida. Aquí tenemos un mapita para que ustedes puedan ver dónde se ubicaba Filistea. La primera parte de esta lección nos dice: Dios manifiesta su amor y exige pureza. Y vamos a Jueces capítulo 13, versos 1 al 7. La parte A dice: Dios castiga, pero también redime. Vamos a leer los versos 1 al 2, que los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Así es como vemos que comienza la historia de Sansón. Este hombre vivía en Sora, y Sora era una ciudad de Dan. Estaba ubicada en la llanura costera entre Judá y Dan. Como lo describimos y como hablamos en la introducción, en el verso 7 del capítulo 10, la ira de Jehová se encendió contra Israel, y fue así como los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Vemos y entendemos que la opresión filistea fue contemporánea, como expliqué al principio, con la de las amonitas en diferentes áreas, en diferentes localizaciones, pero localizada en las diferentes regiones del territorio de Israel. Estos ataques fueron contemporáneos. Dios usó de manera especial a Jefté, como lo habíamos estudiado la semana pasada, para liberar a los que sufrían la opresión de los amonitas, mientras que aquí en Dan va a usar a Sansón para quebrar el yugo filisteo. Y este yugo duró 40 años, como mencionamos, siendo este el periodo más prolongado de las opresiones extranjeras que se ha podido narrar aquí en el libro de los Jueces, y que se extendió hasta los días de Samuel. La larga cadena de conflictos entre Israel y los filisteos había fomentado el odio de parte de estos, y aunque el pueblo de Dios había practicado el culto idólatra de sus enemigos, como lo vimos en el capítulo 10, versos 6 y 7, ellos practicaron este culto, y vamos a leerlo para que tengan un entendimiento de lo que estamos diciendo. En Jueces capítulo 10, versos 6 y 7, dice: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astoret, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón,
y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Nunca se superaron los conflictos que había entre los israelitas y los filisteos. Vemos aquí que Dios, a pesar de todo, no los había olvidado, ni los iba a abandonar, ni los iba a desechar para siempre. Es así como Dios se acuerda de su pueblo e inclina su mirada ahora hacia el hogar de Manoa y de su esposa. Esta mujer era estéril, pero esta pareja, como dije, vivía en Sora, en Ciudad Danita, y esto se encontraba a escasos 30 kilómetros al este de Ecrón, y Ecrón era una de las ciudades filisteas, de las principales ciudades de Filistea. Es muy probable que los habitantes de Sora padecieran todo el rigor del yugo de los filisteos porque estaban viviendo cerca de ellos. En la parte B habla de la estéril dará a luz. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar de la mujer de Manoa. Bendito sea el Señor. Versos 3 al 6 que dicen así. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Vemos que aquí la iniciativa la tiene Dios, no la tiene más nadie, porque en el verso 3 nos dice que a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios estaba mirando la condición del pueblo y también sabía que esta mujer era estéril. No se nos dice cuál era el nombre de la esposa de Manoa, pero vemos aquí que esta mujer fue un instrumento especial en las manos de Dios. Y hay mucha gente que han sido instrumentos especiales en las manos de Dios y aparecen en el anonimato. Hacen cosas grandes para Dios y nunca se sabe quién fue que lo hizo. Pero sabemos que Dios es el que paga, Dios es el que da el pago. La condición de esta mujer no era fácil, pues era una mujer estéril. Y las mujeres estériles en aquel tiempo eran consideradas una deshonra, ¿verdad? Porque lo ideal era que fueran mujeres que pudieran tener sus hijos. Y vemos que aquí el sufrimiento de esta mujer entendemos que debió de haber sido muy grande al no poder tener sus propios hijos. Y la mayor felicidad de cualquier mujer es poder procrear. En la cultura hebrea, los muchos hijos en el matrimonio se consideraban una bendición especial de Dios. Salmo 127, verso 3 al 5. Salmo 127, verso 3 al 5, dice así. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Para los hombres era una bendición poder tener hijos y hablar de sus hijos. Así estaban las cosas.
Pero lo que menos se imaginaba esta mujer era que el ángel de Jehová se le iba a aparecer. Y un día que ella menos se lo esperaba, se apareció este ángel con un mensaje importante. No solamente le habló de su problema, sino que le dijo que ella iba a ser madre, que iba a tener un hijo. Al estudiar el llamamiento de Gedeón, mencionamos que la expresión el ángel de Jehová, y ya habíamos hablado de esto en clases anteriores, suele interpretarse como una teofonía, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. También hemos visto otros casos semejantes en la Biblia en los que la esterilidad de algunas mujeres se convirtió en un medio para que el nombre de Dios fuera glorificado al operarse el milagro de la concepción. Y algunos de estos casos que se pueden mencionar son el de Rebeca, que engendró a Jacob y Esaú en Génesis 25-21, Raquel a José en Génesis 30-24, y el de Ana, que dio a luz a Samuel en Primera de Samuel capítulo 1 verso 5. También vemos que en otras ocasiones estos mensajeros de Dios anunciaron el nacimiento de grandes personajes del pueblo de Israel. A Abraham y a Sara les fue anunciado el nacimiento de Isaac en Génesis 18:10. Al sacerdote Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1:13. Y a María se le anunció el nacimiento de Jesús en Lucas 1:31. ¿Cuál era el mensaje que el Señor traía? Vemos que aparte de que esta mujer iba a tener un hijo, también se incluyó la profecía de que Sansón empezaría a libertar a Israel de la opresión filistea. No lo libertó completamente, ya que esta tarea continuó en el tiempo de Samuel y después Saúl y David. Aquí la mujer no pudo contenerse y fue sobrecogida por esta experiencia tan grande y corrió a hablarle a su esposo. No obstante, ella reconoció en él a un varón de Dios, cuyo aspecto era como de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y quiero volver a tocar el verso número 5 de Jueces, en el cual él le dice: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un nazareo lo podemos ver los requisitos en el capítulo 6 de Números. En el capítulo 6 de los Números habla del voto nazareato. Pero un nazareo viene de la palabra hebrea nazar, que significa separar, consagrar o dedicar. Y los nazareos eran hombres o mujeres que hacían voto permanente o temporal de apartarse para Dios. Sansón iba a nacer ya con este voto nazareo. Y vemos aquí que en Números capítulo 6, te los voy a leer hasta el verso 8, pero puedes leer todo el capítulo para que te empapes bien de lo que era un voto nazareo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Pueden leer todo el capítulo para que entiendas que esto era un compromiso serio. Este hombre había sido separado para servir a Dios desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. La parte C de esta clase dice: la promesa, la exigencia y la pureza van juntas. Y eso no solamente para Sansón, eso es para todos nosotros. Dice el verso 7: y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esto es bien importante porque tenemos que entender que todo lo que el niño recibe para su desarrollo en el vientre de la madre son los nutrientes que él mismo recibe de lo que la madre come. El niño estaba separado. La mujer tenía que evitar contaminarse con estas cosas, porque el niño ya había sido separado por Dios desde el vientre de su madre. Ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Era un compromiso hasta que muriera Sansón. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Vemos que la esposa de Manoa se fue y le informó a su esposo lo que acababa de ocurrir, la experiencia que había tenido. Y llamó a este ángel, a este visitante, un varón de Dios cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Cuando ella le narra la historia a su esposo, lo que había sucedido, no dejó ningún detalle fuera y enfatizó dos cosas importantes dichas por el enviado del Señor. Que, número uno, que concebiría un hijo. Y número dos, que el niño sería nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Pero ella debía mantenerse pura en lo que comía y bebía para que este futuro siervo de Jehová estuviera limpio de su concepción. Así como Dios nos quiere a nosotros limpios. Abstenernos de toda cosa que nos pueda contaminar, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hace el licor? Desorienta. La persona que está bajo los efectos del licor no puede tomar decisiones correctas. No puede hacer decisiones correctas, exactamente. Entonces, ¿cómo Dios va a usar a un siervo que esté confundido? Tenemos que mantenernos puros y limpios para el Señor. Dice la palabra que no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien embriagados con el Espíritu Santo de Dios. Vemos que esto no quiere decir que a Sansón se le privaría la posibilidad de decidir sobre sus actos. Él podía decidir sobre sus actos porque Dios nos da a nosotros libre albedrío. Y Dios no viola la libertad del ser humano, mucho menos que el hombre inhiba el uso de su voluntad. Dios desea que nosotros le sirvamos de corazón, pero que le amemos a Él sobre todas las cosas con todo nuestro ser. Él no es un dictador, ni es un déspota que maneja a sus súbditos como si fueran marionetas. Dios nos da a nosotros libre albedrío, pero tenemos que entender que no somos cualquier cosa. Somos personas que Dios ha salvado, que Dios ha limpiado y que Dios quiere que vivamos en santidad, separados para Él. La parte 2 se titula Dios oye a sus siervos y confirma su presencia. Estamos en Jueces capítulo 13, ya vamos del verso 8 al verso 20, que hay un poquito más para leer.
La parte A habla, el ángel de Jehová aparece de nuevo. Versos 8 al 14 lo vamos a leer de la siguiente forma. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Verdaderamente yo veo que aquí Manoa en ningún momento dudó de lo que el ángel le había dicho a la mujer. En ningún momento dudó que esta mujer iba a concebir, iba a ser madre. Ahora lo que le preocupaba era cómo criar a este niño. Vemos aquí que cuando él escuchó el relato de la mujer, él se puso a orar, pidiéndole que le enviara nuevamente a aquel mensajero. La petición, como dije, era que nos enseñe a cómo criar este niño. Bendito sea el Señor, que vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Aquí no nos dice la edad que ellos tenían, y sabemos que nunca, para un padre primerizo, nunca es fácil, porque cómo criar a un niño, eso lo aprendemos en el camino. Criar a un niño es un reto muy grande. Vemos que lo que la esposa le comentó a él parecía verdadero, y más cuando le dicen que iba a tener un hijo. Esto iba a afectar directamente a esta mujer. Pero ¿quién se iba a atrever a inventar una historia como esta? Manoa también quería disfrutar la misma experiencia que su esposa. Él anhelaba escuchar de primera mano la hermosa profecía de que tendría la dicha de ser padre. Él ansiaba que el varón de Dios que había hablado con su esposa regresara y les indicara lo que había de hacer con el niño prometido. La preocupación de él era una preocupación normal, porque jamás, como dije al principio, habían sido padres, y mucho menos se sentían preparados para recibir a este hombre o a este niño que iba a ser el libertador de Israel del yugo filisteo. Dios escuchó el ruego de Manoa, y el ángel del Señor volvió otra vez a donde estaba la mujer. Bendito sea el Señor. Vemos que pudo haber ido donde Manoa, pero él fue donde estaba la mujer. Cuando llegó a ella, ella corrió y le dio aviso a Manoa de la presencia de este visitante. Vemos aquí que una vez más queda probado que Dios puede y hace a las mujeres dignas de recibir mensajes, de recibir ministerio y de recibir revelaciones. Vemos que cuando la mujer fue donde Manoa, él se apresuró a seguirla e inmediatamente estableció la conversación con este mensajero. Lo primero que le preguntó, cómo sería la manera de vivir del niño y qué debían de hacer con él. En otras palabras, cómo yo voy a proceder como padre, qué yo tengo que hacer. Qué bonito sería que todos nosotros le preguntáramos al Señor, cómo yo voy a criar a mi hijo, qué tengo que hacer. Cada vez que hay un problema con nuestros hijos, mire, pregúntele a Dios cómo resolver el problema. Él tiene la respuesta.
Sabemos que este mensajero le repitió lo mismo que le había dicho la primera vez. Ese niño sería tan especial que la madre debía de mantenerse pura durante todo el embarazo. Es como así como Dios le confirma a Manoah lo que ya le había dicho a la mujer. Y la parte B se titula Una ofrenda, un milagro. Estamos en los versos 15 al 20, que dice: entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña y a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Tremenda bendición la que tuvieron Manoah y su esposa. Él se sintió completamente complacido, Manoah, sin saber quién era aquel varón que les había dado las noticias tan gratas. Solo que le pidió fue que aceptara quedarse a comer. Esta gente eran gente hospitalaria, pero el mensajero se negó a participar de la comida, aunque sugirió que el cabrito que Manoah le iba a preparar lo ofrecieran en sacrificio a Jehová. Después de esta sugerencia, Manoah preguntó al extranjero cuál era su nombre. En el pensamiento hebreo, el nombre siempre está ligado a la naturaleza del individuo, a su razón de ser, a lo que se espera que haga y sea en la vida. Por lo tanto, había curiosidad, y la curiosidad de Manoah por saber el nombre de aquel varón fue una manera inteligente de indagar sobre su procedencia. Además, agregó que el propósito de su pregunta era que al cumplirse la palabra dicha por el visitante, ellos supieran a quién iban a honrar. El enviado del Señor le contestó con otra pregunta: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ya Jacob había hecho la misma pregunta en Peniel y obtuvo la misma respuesta, una respuesta parecida. Y eso lo vemos en Génesis 32, 29. Este término admirable puede significar incomprensible, maravilloso, secreto, misterioso. En otras palabras, ¿por qué quieres saber mi nombre si está fuera de tu alcance el comprenderlo? Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Salmo 139, verso 6. Dice de la siguiente forma: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Admirable, incomprensible, maravilloso, secreto, misterioso. Manoah lo que decidió entonces fue seguir las instrucciones que se le estaban dando. Colocó el cabrito sobre un altar que improvisó y lo ofreció a Jehová. Estaban atónitos, y ante la mirada atónita de esta pareja se produjo algo espectacular, que sin duda son pocos los mortales que han podido contemplar esto. Esto no creo que se haya mencionado o repetido en la palabra, en la Biblia. En la misma llama que subía del altar donde se estaba consumiendo el holocausto, el ángel de Jehová ascendió
y ambos se postraron en tierra ante este grande acontecimiento. Bendito sea el Señor. Ellos querían honrarlo. Bendito sea el Señor. Y entre personas se honraba por medio de regalos o dones. Cuando se trataba de Dios, se hacían sacrificios. ¿Y quién fue el que le pidió el sacrificio? El ángel. La parte 3 habla del encuentro con Dios. Trae vida y bendición. Antes de nosotros conocer al Señor estábamos muertos, tristes en nuestros pecados. Pero al conocer a Dios nos trajo vida y bendición. Esto fue lo que pasó con Manoah y su esposa. Jueces capítulo 13, 21 al 25, pero la parte A tiene el tema la confianza y el valor de una esposa. Jueces 13, 21 al 23, que lee de la siguiente forma. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Vemos aquí que antes de ellos caer postrados en tierra, ellos no sabían quién era este visitante. Ellos se habían referido a él llamándolo varón de Dios y habían afirmado que su aspecto era como el de un ángel de Dios. Pero todo lo que sucedió, todo lo que aconteció y todo lo que estaba rodeando a este mensajero indicaba que él era un personaje muy especial. No fue hasta que lo vieron ascender en la llama del holocausto y desaparecer ante su vista que ellos reconocieron que se trataba del ángel de Jehová, de Dios mismo. No cabía duda que habían visto a Dios y ellos sabían que la consecuencia era la muerte, porque mismo Dios le dijo a Moisés, nunca me ha visto hombre y vivirá. La misma experiencia de temor que sobrecogió a Gedeón, que sobrecogió a Isaías cuando vio en el capítulo 6 a Jehová sentado en su trono, era la que ahora ellos estaban viviendo en carne propia. Nadie había sobrevivido después de ver a Dios en el esplendor y en la magnificencia de su gloria. Vemos a Juan mismo que confiesa en Apocalipsis que después de ver a Cristo resucitado en la isla de Patmos cayó como muerto a sus pies. Esto está en Apocalipsis 1:17. Jesús declaró que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Sin embargo, Dios es un Dios personal, como dijimos al principio, y a través de la historia se ha revelado a los seres humanos para darse a conocer a sus criaturas y expresar su amor de muchas formas. Recuerde cómo Dios se le presentaba a Adán y a Eva y hablaba con ellos en el jardín del Edén. Vemos que especialmente cuando Dios escoge a personas para que lleven a cabo una tarea específica, de alguna forma Dios se le va a revelar. Manoah estaba aterrorizado, pero su esposa es la que lo hizo entrar en razón. Quizás son muy pocas las veces que las palabras dichas por esta mujer se han mencionado como uno de los más grandes mensajes de fe, valor y esperanza en toda la Biblia. Ella le dijo, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es ella la que le asegura a su esposo que Dios no tenía la intención de matarlo. Dios tenía un propósito con esta pareja. Y vemos las pruebas categóricas y convincentes que ella le dio, que no podía ser de otra manera. Número 1, Dios se les había revelado personalmente.
Número 2, había recibido el holocausto de las manos de ellos. Número 3, les había dado una promesa de que iban a tener un hijo. Número 4, habían contemplado su gloria al verlo ascender en la llama del holocausto. Bendito sea el Señor, qué lindo. Esto me recuerda cuando los discípulos tuvieron el privilegio de ver ascender a Jesús en una nube. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque se cataloga a la mujer como el sexo débil, nos catalogan como el sexo débil, hay ocasiones en que la fe, el valor y el ánimo superan ampliamente, y me perdonan los hombres, al de los hombres. La mujer muchas veces se enfrenta a cosas grandes, son guerreras y le creen sin dudar a Dios. La parte B dice que Dios se manifiesta en Sansón. Dios se manifiesta en Sansón y son los versos 24 al 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios cumple su promesa. Dios cumple lo que él dice. Y aquí empezamos a ver una secuencia hermosa de acontecimientos que tienen que ver ahora con Sansón. Número 1, que nació, su nacimiento. Número 2, su nombre, Sansón. Su nombre, Sansón, que yo dije al principio que este nombre significa pequeño o sol. Número 3, su crecimiento. Dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Número 4, la bendición divina sobre él. Número 5, la unción del Espíritu de Dios. Estas cosas son las que podemos admirar y contemplar en estos dos versículos. El nacimiento de Sansón ocurre de acuerdo con lo que el ángel había prometido. La bendición y la protección de Dios se manifestaron en su bienestar y en su desarrollo físico. Desde su misma infancia y adolescencia había señales inconfundibles de que el Espíritu de Dios estaba reposando sobre él. Su don de liderazgo y extraordinaria fuerza física fueron las primeras manifestaciones que el pueblo tuvo de que estaban frente a ellos el nuevo libertador que Dios les había enviado. Vemos que debió haber sido una bendición y una satisfacción para estos padres de familia que sus hijos en los mejores años de su vida den evidencia de que el Espíritu de Dios se manifiesta en ellos. Cuando usted ve a sus hijos, a nuestros hijos, amando a Dios, orando, buscando presencia, envueltos en las cosas de Dios, es una satisfacción muy grande. Así que si usted tiene sus hijos así, ore por ellos, anímelos a seguir buscando la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos, y lo vamos a ver en próximas lecciones, que hubo algo que por lo que Sansón no pudo luchar, y fue contra su propia concupiscencia, los deseos de la carne. Y por esta razón, esto trajo su muerte al lado de muchos filisteos sin haber logrado derrotarlos completamente. Estos acontecimientos y el escenario de esto que pasó fue en Mahané Dan. Estas historias de Sansón son historias muy interesantes y las vamos a seguir viendo en las próximas clases que tenemos. Tenemos una clase más, gloria al Señor, 2 clases más hablando de Sansón. Para terminar, te dejé esta foto aquí.
que representa a Sansón en su lucha contra los filisteos. Y unas preguntas. Número 1, ¿qué mensaje se le dio a la esposa de Manós por medio de este visitante? ¿Qué pidió Manoa al enviado del Señor? Número 1, ¿qué mensaje se le dio a la esposa de Manoa por medio de este visitante? Número 2, ¿qué pidió Manoa al enviado del Señor? Y número 3, ¿qué sucedió cuando Manoa y su esposa ofrecieron la ofrenda al enviado especial? Yo espero que esta clase haya sido de bendición a tu vida y que entiendas que Dios contesta peticiones y que Dios sí mira nuestra situación. Miró la situación no solamente del pueblo de Israel, sino de la esposa de Manoa, que era estéril, y el día en que menos ella se lo esperaba, Jehová llegó a ella con una grande noticia de que iba a ser madre, y que no solamente iba a ser madre, sino que este niño iba a ser nazareo, separado para Dios para luchar contra los filisteos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le pido a Dios que te bendiga. Padre, bendice a todos los que han estado escuchando. Permite que esta clase sea de grande bendición para ellos y que aprendan, Señor amado. Si hay alguna pregunta, alguna duda, Señor, yo te pido que tú los bendigas y le ayudes a aclararla. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ponla en los comentarios que yo trataré de contestártela. Dios te bendiga.